Buenos días, amables televidentes. El Canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio empresarial que apuesta por la responsabilidad social de los empresarios, y la Corporación Cívica Daniel Guilar Secam se unen para presentarles el informativo Nuestra Gente, espacio de opinión y de análisis en el cual, de la mano de expertos y actores de los diversos temas de actualidad, tratamos de profundizar la noticia que a usted le interesa en Cali, el Valle o el país. Acuérdese, para que usted se informe, para que usted piense y usted decida. Hoy nos acompaña Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, buenos días, Cristian, y buenos días, James, y a todos los televidentes. También está con nosotros James Patiño Gallego. Él es el gerente de JPG, firma encuestadora avalada por el Consejo Nacional Electoral. Buenos días, doctor James. Muy buenos días a todos ustedes y especialmente a toda la audiencia de tan prestigioso canal. Y está con nosotros el periodista jefe Cristian Peñati. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Gustavo, buenos días, doctor James, y buenos días a cada uno de los televidentes que están allí apostados viendo precisamente el informativo Nuestra Gente, que cada día va creciendo más, y queremos que ustedes opinen, ustedes estén allí con nosotros, particularmente con los temas de actualidad. No olvide seguirnos a través de nuestra página Facebook, Informativo Nuestra Gente, a través de nuestra cuenta Twitter, Informativo Nuestra Gente, y nuestra página web www.canal2.com.co. Y también no olvide que este programa lo volveremos a ver a partir de las 12 del mediodía por este canal, Canal 2 de Global Televisión. Muy bien. Y hoy hemos escogido el tema que se ha puesto de moda desde el domingo, y es ¿qué pasa con la imagen del gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Qué pasa con la percepción que los ciudadanos tenemos de los resultados de la gestión del actual gobierno nacional? Pero no lo queremos hacer solo para repetir las cifras y las interpretaciones de las cifras que la llamada gran encuesta de medios ha arrojado. Queremos, en primer lugar, que procuremos entender ustedes y nosotros cuál es el tema de las encuestas, hasta dónde les podemos dar credibilidad como termómetro confiable de opinión pública, hasta dónde las encuestas pueden tener la manipulación de los sectores que las contratan o que tienen intereses sesgados frente a sus resultados, y hasta dónde hay mecanismos alternativos diferentes a las llamadas encuestas de opinión para pulsar el sentimiento y la percepción que el ciudadano de a pie tiene sobre el papel de sus gobernantes. Por eso comenzamos preguntándole a James Patiño Gallego, pidiéndole que trate de respondernos en un lenguaje muy sencillo, porque sabemos que el trabajo que él maneja es un trabajo supremamente técnico, para que lo podamos entender todos. ¿Hasta dónde las encuestas son realmente confiables como un instrumento de medición de la opinión ciudadana? Doctor Patiño. Bueno, debemos partir de aquello que llaman alguna la presunción de inocencia. Las encuestas obviamente depende de la firma encuestadora que las haga. Todas las encuestas lo que hacen es reflejar la opinión, como usted lo decía en principio, de la gran masa, del gran pueblo colombiano, específicamente de los departamentos, del municipio a que haya lugar a encuestar. Reflejan lo que está pasando, difieren en alguna forma de lo que se está planteando desde el inicio, en cuanto a si se pueden manipular o no. Parece que es un tema muy álgido y que hay que tratarlo con bastante delicadeza y no con ligereza. Este es un tema, las firmas encuestadoras como la nuestra, como JPG Investigación de Mercados, es una firma inscrita, avalada por el Consejo Nacional Electoral, que goza de toda la credibilidad y todo el respaldo a nivel nacional, y por este ente tan calificado, pues obviamente, como es el Consejo Nacional Electoral. Difícilmente las encuestas pueden decir o pueden mostrar una tendencia diferente a lo que opina la realidad de los colombianos, la realidad del imaginario de lo que se rumora o se conoce en todo el país, en todas las ciudades de nuestro país. Así que el tema de la confiabilidad de las encuestas, bueno, dependerá de la forma en que se trabaje, de la técnica de recolección, del tipo de muestreo, de las preguntas, que los formularios no se sesguen, como usted decía, las preguntas.
Un ejemplo de la cotidianidad que usted puede vivir en la casa, en su casa, con respecto a sesgar una pregunta, para que todos nos entiendan que sesgar una pregunta es influenciar en la respuesta. Eso es como cuando usted le dice a su pareja, ¿cierto que tú no quieres ir hoy a comer a la calle? Tú ya le estás diciendo qué responder. Eso es sesgar. Entonces, cierto que tú no quieres eso, cierto que sí, cierto que yo dije tal cosa, que lo dicen los niños normalmente, cierto que yo hice tal cosa. Eso es sesgar para toda la audiencia. Eso es sesgar una encuesta. Entonces, dependerá desde allí, desde el formato, que no se sesguen las preguntas para obtener la mayor de la veracidad en las respuestas. Pero entonces, a ver, si me pego de eso que usted acaba de decir, y antes de pedirle a Gustavo que nos dé su opinión, cuando en una encuesta como esta se le pregunta al oyente telefónico, no sé si estas encuestas se hicieron personalmente o por teléfono. Un call center. Un call center, sí. A mí por lo menos nunca en la vida me han llamado. Y yo sí creo que es necesario que también la opinión pública ponga sobre la mesa el debate de hasta dónde están válidas las encuestas como medio de cogobernar un país, una región y una ciudad. Pero, por ejemplo, cuando a una persona se le pregunta desde un call center, si a usted le toca escoger entre Uribe y Santos, usted ya está sesgando también, porque la pregunta está induciendo solamente a dos caminos. ¿Por qué no dejarlas entonces formuladas de otra manera? Lo que quiero decir aquí, y no es con el ánimo de entrar en polémica con el doctor Patiño, que los ciudadanos tenemos derecho a no ser aconductados ni conducidos a las respuestas que generalmente las encuestas ponen sobre la mesa cuando nos las hacen o bien en papel, en las visitas, que son muy escasas, o en teléfono, que son generalmente robots que graban telefónicamente llamadas telefónicas. Gustavo, usted es presidente de un gremio empresarial. Usted pulsa todos los días el ánimo de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, también de sus colegas empresarios, también de la clase política con la que por razón de su oficio le toca estar interlocutando. ¿Qué percibe usted del gobierno Santos con respecto a lo que la gran encuesta está diciendo hoy? Prácticamente la encuesta, el mensaje subliminal que nos está dejando es que el gobierno de Santos está prácticamente colapsado, que el 47% de favorabilidad frente al 48% de negatividad con respecto a su papel, está casi que diciendo, váyase señor Santos, que aquí necesitamos otro Salvador u otra alternativa. Y los medios se unen todos a hacerle eco a un resultado aparentemente desastroso como este. A ver, lo que nosotros creemos desde el sector privado es que primero el gran debate que se dio entre Uribe y Santos le ha hecho mucho daño al gobierno Santos. O sea, cuando hay esa ruptura de Santos y Uribe, que pensamos que iba a ser un matrimonio con el apoyo del doctor Uribe al doctor Santos en las elecciones presidenciales, comienza a haber un sentido de oposición y creemos que mucho de la sociedad colombiana se acostumbró a esa microgerencia. Esa microgerencia es donde un presidente de 8 años estaba en todas partes y reaccionaba más rápidamente. Creemos que el estilo del doctor Santos es bien diferente, y el tema de la unidad nacional, que al comienzo funcionó muy bien y se veía muy bien, creemos que ha sido muy lento. Ayer yo escuchaba al doctor Santos en uno de los canales de televisión donde le preguntaban o le decían, le manifestaban el resultado de las encuestas, y entonces a uno le causa mucho gracia el tema político, porque decía, yo no gobierno para las encuestas, pero eso lo dicen cuando no están a favor. Cuando están a favor, entonces, claro, cuando están a favor sí dicen, mire, el resultado se está viendo, el resultado de la gestión, y ayer el doctor Santos decía, yo no gobierno para las encuestas, tenemos 2 años de gobierno, hay una sensación en algo muy grave para el ciudadano común y para el empresario, que es el tema de seguridad, hay una sensación de inseguridad, y que fue la bandera del anterior gobierno. Sí. Yo creo que ese es el que le ha hecho más daño.
en el tema del actual gobierno de estos 2 años y en el tema del despegue de las locomotoras. El gobierno está tratando de hacer ese despegue de locomotoras, pero hay una sensación en todo el país de que la seguridad ha mermado y eso es lo que creo que está afectando en mayor parte a este gobierno. A propósito de ese tema, doctor Gustavo y doctor James y televidentes que nos están viendo, hay algo que uno empieza a analizar. Bueno, ¿qué es lo que enrareció la encuesta? ¿Qué fue lo que puso mal, bajó la popularidad del presidente Santos? Uno empieza a analizar. Uno dice, el problema de la reforma a la justicia, que eso, obvio, le afectó notoriamente. El tema de los indígenas en el departamento del Cauca. El tema de la economía en Colombia, el tema de la encuesta, el TLC no ha comenzado de lleno en nuestro país, el tema del TLC, el tema de una baronesa que está en entredicho, como es la senadora del departamento del Valle del Cauca, como es Dilian Francisca Toro, que entre otras cosas es una de las grandes y que fue presidenta del Senado. Entonces uno empieza a mirar todos esos tópicos, esos tips que aparecen allí, que en medio de esa forma negativa del presidente Santos hacen una encuesta y la muestra, obvio, ¿cómo sale? Ha bajado. Entonces no sé, doctor James, si esos puntos negativos le haya afectado tanto al presidente Santos que haya bajado su popularidad. No, para eso hay que mirar en qué fecha se realizó la encuesta y en qué momento acaecen los hechos que usted está citando. Pero lo importante es que son básicamente 2 variables y coincido con la apreciación del doctor Gustavo, en que básicamente el concepto, la apreciación que tiene la gente de inseguridad, que tenemos los caleños, que tenemos los vallecaucanos, que tenemos los colombianos a nivel general, es el principal. Como lo llamaría él en la locomotora del desarrollo, pues la locomotora que él tiene para que haya bajado la imagen del señor presidente es precisamente la inseguridad, la sensación de inseguridad es lo primero, y segundo es la economía. Tenemos una economía que si bien no puede ser influenciada por nosotros mismos, sino que tiene que ver por el exterior, específicamente por Estados Unidos, por Europa, por China. Colombia se está apalancando de alguna forma para resistir esto, pero no quiere decir que sea inmune a lo que va a pasar, a ese coletazo que viene en materia económica. Pero la situación, como lo decía el doctor, la situación de inseguridad, venimos de un país gobernado con mano firme, en donde la bandera de ese gobierno durante tantos años fue la seguridad, en que se desarrollaron y se popularizaron las caravanas a nivel nacional y todo este cuento de salir cada 8 días a pasear y que ahora lamentablemente no puede suceder y no está pasando. Entonces, poco tiene que ver, disculpe, lo de la baronesa y lo de esto, porque esto pasa después de que se haya realizado la encuesta. Hay que tener ¿La encuesta se hace en julio? Sí, la encuesta se hace en julio y lo de la baronesa pues hace muy poco que pasó y de alguna forma no va a permear, puede permear en el valle, pero no necesariamente a nivel nacional. Básicamente a nivel nacional son 2 factores, economía e inseguridad, lo que afecta al señor presidente en su imagen. Bueno, pero allí frente a ese planteamiento volvemos a preguntar, ¿esta encuesta es urbana? ¿Esta encuesta es nacional? ¿Esta encuesta es rural? Punto 1. Punto 2. ¿De qué seguridad hablamos? ¿De la seguridad de una clase media que anda en carros particulares, que tiene la oportunidad de pasar, de viajar a sus fincas de recreo, a pasar de tranquilidad a sus fines de semana? Porque, y yo aquí quiero ser muy claro, no creo, realmente no creo yo que sea posible que se manipule de tal manera la situación de seguridad del país. Si hoy vemos los datos que tenemos, por ejemplo, los datos de ayer a hoy en Cali, 63 capturas, de las cuales solo 4 son por factores de guerrilla, 59 son por delincuencia común organizada. La gran pregunta que hay que hacerse es si es tan cierto que el gobierno anterior, con mano dura, puso en cintura a la delincuencia, o si fue que el gobierno anterior, claro que sí le metió mano dura, pero solo a las FARC, y nos dejó un monstruo de 1000 cabezas que se llaman las BACRIM, las famosas bandas criminales que hoy hacen estragos en todas las ciudades y que siguen haciendo estragos en los campos del país. Entonces, claro, es más fácil que hoy, y además con un expresidente que se ha abrogado el derecho de seguir queriendo mandar el país desde su solio de expresidente,
atizando la hoguera de la oposición, atizando la hoguera del desprestigio del gobernante en funciones, pues claro, la gente se deja llevar por esto. Pero yo pregunto, ¿le han preguntado a los campesinos desplazados? ¿Le han preguntado a los campesinos y a los negros e indígenas que han terminado siendo afectados por la guerra que viene acumulada? ¿O solamente nos llamaron en las grandes ciudades, en las 7 grandes ciudades del país, a preguntarnos a los ciudadanos que vivimos en las ciudades cómo es que sentimos la percepción de seguridad? A ver, yo creo que el tema de seguridad tiene muchas cabezas, como tú lo dices, José Alberto, pero es una realidad que las FARC, sea por algún motivo, han vuelto a revivir su actividad guerrillera, y eso lo ha sentido el país. Puede ser estrategia de la oposición, puede ser estrategia de los militares descontentos. Entonces eso es una realidad. El otro tema es la inversión en la parte social. O sea, nosotros vemos en el presupuesto, un presupuesto del Ministerio de Defensa, un presupuesto para la guerra de más de 24 billones de pesos al año. Entonces vemos cómo el país sigue invirtiendo una billonada en temas del aparato de guerra, y lo que decimos es que así mismo debe ir acompañado la inversión social. Si no hay inversión social, ¿qué es lo que pasa en el Cauca? ¿Sí? Donde hay deserción escolar, donde la gente no tiene oportunidad, donde están los cultivos ilícitos, por más de que haya unos intereses de guerrilla y narcotráfico, si el gobierno no acompaña la inversión social, va a ser muy difícil acabar con esto. Entonces, pero eso no ocurre solamente en los últimos 2 años de Santos. No, toda la vida. Y es una crítica al gobierno. Lo que pasa es que al Estado. Sí, al Estado. Y eso es lo que hemos criticado, que vaya una inversión social igual, que se conozca por lo menos en el Cauca, el verdadero Chocó, todos los desplazamientos. Aparte del problema de narcotráfico y guerrilla, debe haber una inversión social, que es la que estamos reclamando. Doctor Gustavo, discúlpeme, pero si se muestra la verdadera Cauca, el verdadero Chocó, va a ser peor para Santos. Va a ser peor. Para Santos y para los anteriores gobiernos, sí, para todos, pero es que nosotros tenemos que reconocer la problemática y la verdad del problema, y a eso es los que nos tienen que ayudar los medios y las encuestas. O sea, a veces las encuestas, me imagino, pues acá James es especialista en el tema, de pronto miden algo particular, pero yo creo que los ciudadanos están ávidos de conocer el verdadero problema y el verdadero entorno, que es el tema que a veces los medios o unas encuestas nos tratan de ver algo puntual. No sé cómo, y estos programas son para eso, conocer, cuando uno hablamos del verdadero Cauca, el verdadero Chocó, la verdadera problemática que hay social a partir de eso. Hay encuestas en el Cauca donde un joven entre los 9 y los 15 años, los salones de clase son de 8 o 9 estudiantes. Son unas estadísticas tremendas donde uno dice a dónde está también la inversión social. De 24 billones de pesos que vale el presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿cuánto está invirtiendo en tema social? Creo que con la tercera parte se solucionaría mucho de los problemas del Cauca. Yo quiero hacer un aporte allí en defensa de las firmas encuestadoras. No sé. Primero que todo, para uno hablar de una encuesta, lo que debe hacer es remitirse a la ficha técnica. En la ficha técnica le van a explicar a usted cómo se hizo la encuesta, cuál es el tipo de muestreo, cuáles fueron las personas que fueron objeto de la encuesta, ¿sí? Cuál es el elemento muestral. Entonces, cuando el doctor preguntaba aquí que si la encuesta era rural o no era real, todo eso está explícito en las fichas técnicas. Y más una encuesta de este tipo, que es hecha por los grandes medios nacionales, obviamente, en la revista Semana, en la página número 30 de esta revista Semana, donde salió la encuesta, está explícita la ficha técnica de la encuesta. ¿Y se demuestra que es urbana? Sí, claro, y muestra que es urbana. Es urbana. Es urbana, es sí. Por eso usted pregunta que si es rural o es urbana, pues la respuesta está allí. La encuesta es, entonces la pregunta es, o no es la pregunta, el asunto es decir, la encuesta es urbana, no es rural. Eso es lo primero. Lo segundo, que digamos que, o que pretendamos de alguna forma hacer ver que la inseguridad es una cuestión de clases. ¿Quién ha dicho que la inseguridad en nuestro país es de clasista o del estrato 1 al estrato 6? No es un estrato el más afectado o el menos afectado. Todos los niveles socioeconómicos son afectados de alguna forma por la delincuencia, tanto común como por la delincuencia organizada, como por la delincuencia que tiene que ver con los señores alzados en armas.
Todos somos los colombianos, aquellos que gozan de una finca, aquellos que no la tienen, aquellos que tienen que salir a trabajar. Ayer, si usted leyó El País de esta mañana, dice que ayer por la mañana mataron a un muchacho en Palmira por quitarle una bebé. Un equipo, un BlackBerry era un equipo de gama alta. Hoy en día usted va a ver y son los muchachos los que más tienen equipos Berry, son los muchachos. Tienen más que hoy, en algún momento lo usamos los ejecutivos, ahora lo tienen más los muchachos que nosotros mismos. Entonces, eso es una inseguridad que permea a toda la población, no únicamente a determinados sectores de la población, no únicamente al 6 o al que tiene una finca. Esto es para todos. Nosotros, como usted lo ha apuntado ahora, hemos medido ciudades como Timbiquí, municipios como Timbiquí. Para ir a Timbiquí hay que ir en avión. Nosotros tuvimos que desplazarnos en un avión, no voy a decir la marca, pero no viaja sino una, ¿sí?, que es del Estado, para allá, para podernos ir, y después qué lío para regresarnos, para poder comprar pasajes, porque es dificilísimo poder conseguir un pasaje para regresar. Es un municipio lleno de necesidades. Entonces, las firmas encuestadoras sí medimos todo el tiempo, pero lo que pasa es que las firmas encuestadoras somos empresas que deben de trabajar para poder hacer sonar su caja y mantener sus empleados. No quiere decir que nosotros no podemos estar midiendo para regalar. Nosotros medimos para trabajar. Entonces necesitamos que gremios como el suyo, ¿sí?, contrate una encuesta sobre determinado tema, y siempre sobre ese determinado tema es que se mide. No podemos medir un montón de cosas. Tratamos de medir siempre específicamente, como lo decía él ahora, si se pregunta por Uribe o se pregunta por Santos, pues estamos midiendo es sobre Uribe y Santos. Si se quieren meter 10 más, como lo hacíamos en las elecciones para la alcaldía o las elecciones para la gobernación, pues metemos a todos el abanico, pero en el momento no son sino Santos versus Uribe, y eso es lo que están midiendo la gran encuesta. Que yo creo leerle al doctor Tejada es que normalmente cuando uno escucha o lee la ficha técnica, las encuestas siempre son las 5 ciudades principales. Claro. Sí. Nunca se va en este caso al sector rural o a las cabeceras. En este caso dice que las ciudades fueron 13. Mi ficha es más específica y dice tantas ciudades que representan el tanto por ciento de la población. Recordemos, y para todos, para información general, que nosotros lo que utilizamos en las firmas encuestadoras es un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Cuando usted se enferma, va donde el médico y el médico le ordena un examen de sangre. A usted no le van a sacar toda la sangre de su cuerpo, usted no le sacan más allá de 5 centímetros, y esos 5 centímetros representan a todo su organismo. Eso pasa con las encuestas. Unas tantas encuestas bien aplicadas habrán de permear a toda la población y representar toda una región o todo un país. Yo hago una pregunta muy concreta, doctor James. ¿Hasta qué punto una encuesta es creíble? Claro que sí, pero pues, me lo va a tener que decir más clarito. ¿Cómo así que hasta qué punto una encuesta es creíble? Todos los días hay encuesta y es una herramienta. Yo voy a decir algo con unos argumentos que a mí me pasó en el mes de septiembre del año pasado. Aquí había más de 8 candidatos a la alcaldía de Cali. Y usted hizo una serie de resultados de encuesta. ¿Mes a mes? No, semanalmente. Sí. En el último mes, que fue octubre, lo hacía semanalmente. El tracking. Entonces, exacto, el tracking. Y ahorita voy a explicarle a los televidentes qué es el tracking, doctor James. En la primera semana de octubre, Clara Luz Roldán iba punteando. En la segunda semana de octubre, iba punteando Milton Castrillón. En la tercera, estaba Sigifredo López, y en la cuarta, Guerrero. Muchos de los que estábamos ahí, los medios que estábamos allí en esas ruedas de prensa que usted convocaba, correcto, nos preguntamos, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo en 4 semanas va liderando una persona diferente, un candidato a la alcaldía diferente? No entendíamos. Por eso es que yo le hago la pregunta, ¿hasta qué punto una encuesta es creíble? Bueno, ¿por qué los candidatos cambian? Porque cada semana, cuando se están en elecciones, los candidatos dan un golpe de opinión. ¿A qué se refiere? Permean de determinadas comunas, visitan determinados barrios, hacen determinadas cosas, y normalmente comienzan a aparecer los rumores, los chismes y los problemas que le encuentran a cada candidato. Eso hace que la imagen de un candidato aumente o disminuya, la imagen favorable o la imagen desfavorable, y de igual forma la intención de voto. Todo lo que pasa en torno a ese trabajo que hacen todos esos 8, 10, 15 candidatos en una semana es lo que va a empujar a unos y a bajar a otros. ¿Los partidos políticos contratan encuestas? Sí, claro, los partidos con encuestas. Exacto, entonces ahí es donde está
Cuando El la gente, favorecimiento. no, o la falta de credibilidad, a veces Bueno, porque ellos exacto. mismos se encargan Claro. de decir, los opositores, no, esa encuesta fue contratada por el otro partido, entonces ¿cómo no van a salir ganadores? Lo que pasa es que Yo he hay dos escuchado, tipos, claro que sí, doctor, y al lugar perfectamente lo que usted dice. Hay dos tipos de contrataciones. Hay una contratación que es la contratación para publicar, ¿sí? Que normalmente obedece a los medios de comunicación. Son los medios de comunicación los que normalmente, entonces los periódicos, las emisoras o los canales de televisión son los que contratan para publicar. Y normalmente los mismos políticos o los partidos políticos contratan sus encuestas para saber, para medir el pulso y saber qué está pasando con sus candidatos. Pero eso se contratan como instrumento de trabajo, como instrumento de medición al interior de las campañas. No son para publicar, porque obviamente yo no puedo hacer una encuesta de decir que la contrató el partido X y que la ganó el candidato del partido X. Eso no estaría bien. ¿Hay algún tipo de control, de auditoría o de ente que controle o haga una El auditoría de Consejo calidad? Nacional Electoral. Se llama el Consejo Nacional Electoral. Sí, pero perdóneme, con mucho respeto, yo no estoy en absoluto cuestionando la firma suya, la JPG, pero yo sí creo como ciudadano tener el derecho a dudar de las encuestas. No, claro, todos Yo no tenemos puedo derecho. creer pues que un país va a terminar gobernado por encuestas. Me parece inaudito que en una sociedad moderna, globalizada, terminemos siendo gobernados por la percepción que nos inducen los encuestadores, sobre todo cuando uno tiene que preguntarse quién está contratando a los encuestadores, y no se vaya a pensar ahora de que es que estoy diciendo que todos son mercenarios pagados por A o B o C grupo, pero está demostrado, ha habido muchos casos de pifiadas estruendosas de las encuestas, pero que han terminado haciéndole un grave daño a la percepción pública de los problemas nacionales. Ese es el punto en el que yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Y el propósito de este programa no es ponernos ahora a discutir si las encuestas y si las firmas A, B o C son las mejores, las más transparentes o no. Aquí el propósito de este programa es el tema sobre si es válido que el país termine hoy discutiendo en todos los foros sobre qué pasa con el gobierno Santos porque las encuestas nos ponen a hablar, o si es válido que hablemos qué pasa con el gobierno Santos desde la realidad que los empresarios, los académicos, los campesinos, la gente del común tenemos. Ayer teníamos aquí un programa sobre salud. Ayer estábamos hablando del Hospital Universitario del Valle. Ese es lo que hay que discutir. Claro, un gobierno que no le pone cuidado a las EPS, que deja que sigan esquilmando la salud de los colombianos, ahí no hay que hacer ninguna encuesta. Simplemente hay que tener valor civil como ciudadanos organizados, protestar e indignarnos porque nos siguen sacando la plata de los bolsillos las EPS y después no nos atienden las instituciones de salud. Cuando un gobierno como el de Santos se va al Cauca a anunciar 500.000 millones de pesos solo después de que los indígenas se rebotan, Presionaron. claro, eso es falta de seriedad. Claro. Y no estoy diciendo que sea Santos el culpable, estoy diciendo que es un lastre histórico que traemos desde hace muchísimos años, prácticamente desde la colonia, pero que no se nos diga ahora, porque es que la tendencia subliminal que hay en esta percepción es, miren lo que le pasó a Colombia, habiendo elegido a Santos y no habiendo reelegido al Mesías Uribe. Y yo quiero ser muy claro, no soy abogado de Juan Manuel Santos, no soy defensor de oficio del gobierno de Santos, pero no acepto que nos quieran venir a imponer subliminalmente el discurso de que aquí el Mesías se nos fue y entonces vamos a volver a quedar en el caos de antes del Génesis. Ese es el punto en el que yo quiero pedirles a ustedes que centremos la discusión. Hay una situación que sí es clara, doctor José Alberto y televidentes, es que desde el sitio de su Twitter está fustigando, como nunca ha pasado en la historia de un expresidente que esté fustigando a través de su cuenta de Twitter a un actual presidente. Si con la misma beligerancia que fustiga diera cuenta y razón de todas las cosas en las que todo su anillo de seguridad se ha visto involucrado y saliera a dar la cara, sería más consistente la posición del expresidente. Hay situaciones difíciles. A propósito del tema, vamos a ver la nota que hemos preparado del Consejo de Redacción del Informativo de Nuestra Gente para darle más matices a este tema de lo que está pasando, la encuesta y el bajón que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a ver la nota.
Según el resultado de la casa encuestadora Napoleón Franco, la imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos ha caído significativamente. Del 71% que gozaba de popularidad pasó al 47%. Acabamos de vivir un hecho bastante significante dentro de la política colombiana, que fue la reforma a la justicia. Todos sabemos que la reforma a la justicia tuvo un final no muy bueno, y eso ha repercutido indirectamente en la imagen no solamente del presidente, sino del gobierno, del mismo Congreso, de la justicia y de todas las instituciones del Estado. Otra noticia que de pronto ha repercutido mucho también ha sido pues los índices de criminalidad en las distintas ciudades del país, especialmente en las ciudades capitales y las ciudades intermedias, han aumentado los hurtos. Y el hurto es el que le llega directamente a la persona. Han aumentado los índices de criminalidad, los índices de mortalidad, que afectan mucho la imagen de un gobierno. El presidente Uribe en este momento pues todavía maneja una imagen importante en el país, y eso pues le salpica al presidente, porque el primer opositor de su gobierno es el presidente Uribe. El conflicto armado, la reforma a la justicia, la situación del Cauca, la inseguridad y el desempleo son temas que inciden directamente en la decadencia del mandatario y su gobierno. No, obviamente el sistema productivo y el sistema de seguridad de nuestro país ha hecho que decaiga. Ya no hay confianza en la seguridad y en la productividad de nuestro país. También tenemos que ver el problema social en el que nuestro presidente nos ha metido, las comunidades indígenas rebotadas, los sectores gremiales, sindicales amenazados aún, y peor aún, en lo social y en lo laboral hicimos compromisos con el gobierno norteamericano que no estamos cumpliendo. No, que gobierne bien, que gobierne para el pueblo colombiano. Es que no es, se casó una guerra entre Uribe y Santos y se olvidaron de los que gobernaban nuestro pueblo. La muestra investigativa se realizó en las 13 ciudades más importantes del país, con un total de 1.009 personas mayores de 18 años. Si tomáramos la última frase de la persona que entrevistamos, donde dice, se pusieron a pelear entre Uribe y Santos y se olvidaron del resto de los colombianos, digámoslo, ¿usted acepta esa frase? ¿Le parece que ejemplifica bien el sentimiento de muchos colombianos o se distancia, Gustavo? A ver, yo creo que tiene que ver, pero yo creo que los medios tienen mucho que ver en esto, porque los medios venden lo que el país compra. Consume. Entonces son muy sensacionalistas, muy amarillistas, entonces están todo el día pendientes de los Twitter de Uribe, si Santos responde o no responde. Santos ha tomado una posición que él no contesta, pero de alguna manera también en sus intervenciones también manda los indirectazos, sí, de que él se aleja del tema. Pullas. Entonces creemos que como servidores públicos están equivocados en una pelea personal de poder, de mostrarle a la opinión, y no dedicándose a gobernar habiendo tantos problemas por solucionar en este país. Entonces creo que al que entrevistamos tiene razón en que el presidente como tal se debe alejar de eso, pero los medios como tal le están dando mucha importancia a ese tema y no a la realidad nacional, y es un tema de todos los días. Doctor Gustavo, pero es que en medio de esa discusión estamos los colombianos. En medio de todo eso estamos los colombianos, y quien está pagando los platos rotos de los problemas que tenemos actualmente somos los colombianos los que estamos pagando esto, y no podemos estar allí nosotros atentos a una discusión, me parece frívola, una discusión que no va a dejar nada, y que el gobierno colombiano tiene que ponerle seriedad a poder trabajar en ese sentido. Y aquí hay que unirnos todos, los medios, los gremios, todos tenemos que unirnos para sacar adelante nuestro país, porque todavía la crisis de Europa no ha afectado tanto a Colombia. Ahorita llegará la crisis económica que va a afectar notoriamente a nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino a Sudamérica. En otra parte, quisiera dar un ejemplo de lo que pasó exactamente hace 2 años. Hace 2 años, más de 33 mineros en Chile, en el sur de Chile, estaban dentro de una mina. Y la decisión que tomó el presidente Sebastián Piñera lo catapultó de sacar esos 33 mineros con vida a tener casi el 88% de popularidad en la encuesta que tuvo el presidente Sebastián Piñera. Correcto. Y en medio de 45 días de popularidad bajó al 49%, porque el tema de los universitarios y estudiantes de secundaria protestaban porque el tema de la educación fue tan impopular para ellos, que le estaba afectando, que el presidente bajó la encuesta. Entonces,
yo me pongo a pensar sobre el tema que le está pasando a Juan Manuel Santos, a remitirnos al ejemplo que acabo de colocar. Las situaciones caóticas que le pasan, precisamente tienden a bajar el presidente Juan Manuel Santos en ese sentido. No sé cómo usted lo analiza, doctor James. No, yo lo que le puedo decir es que esa es la respuesta a la pregunta inmediatamente anterior. Cuando usted decía que por qué un candidato cambiaba una semana, subía o bajaba uno, ahí tiene la respuesta, son golpes de opinión, eso es lo que pasa, son momentos que afectan a un candidato, que lo catapultan en una imagen favorable o por el contrario lo hunden en una imagen desfavorable. Situaciones como esa que hizo él, que es un acto muy populista, ¿sí? De ir hasta allá, presentarse y decir aquí estoy yo pongo el pecho, yo soy el presidente y yo los voy a sacar de ahí, pero la siguiente semana o a los 15 días tuvo otro problema y entonces le bajó. Eso mismo fue lo que pasa con los políticos aquí y los candidatos. Ellos suben o bajan, ¿de acuerdo? Y eso es lo que medimos los encuestadores, el pulso, lo que está pasando en el momento. Bueno, entonces con base en eso que dice el doctor Patiño, si dijéramos que quizás el hecho que más ha afectado la imagen, la percepción que tenemos los colombianos del gobierno Santos fue la catástrofe del intento de reforma a la justicia que ocurrió hace menos de un mes, porque aunque el gobierno al final trató más o menos de tirar el agua sucia para todos los lados, menos para que viniera para acá, yo creo que a ningún colombiano le quedó duda de que no era posible que el ministro de Justicia no hubiera sabido pues que se estaba conciliando y que se estaba cocinando después de un día entero de conciliación, y menos que el presidente Santos saliera a decir, a pedir que hundieran esa reforma cuando llevábamos más de cerca de un año, medios de comunicación y diferentes actores diciéndole al gobierno, ojo que hay un maridaje, ahí se van a regalar, a hacer regalos mutuos, cortes, altas cortes y congresistas. Los unos van a buscar más impunidad y los otros van a buscar más privilegios. Pilas con esto, que esa no es la reforma que necesitamos los colombianos. Entonces, el gobierno no hizo caso. Quizás hoy esté pagando ese precio. ¿Qué opina usted? Sí, señor, efectivamente, para todos es claro que se sabía lo que estaba pasando y que en el último momento sale Poncio Pilatos a lavarse las manos y a decir yo no tengo nada que ver en el asunto y miremos a ver cómo lo solucionamos. Es responsabilidad neta del señor presidente todo eso que pasó y es uno de los factores que no tanto se menciona, que no tanto se dice en la gran encuesta, pero uno de los que afecta principalmente la imagen del señor presidente. ¿Hasta qué punto, doctor Gustavo, la encuesta que se celebró el pasado fin de semana afecta a la economía nuestra? ¿Hasta qué punto empiezan a bajar el tema del dólar con comparación al peso colombiano? ¿Hasta qué punto ustedes son afectados con esta situación? Claro, yo creo que afecta, hay un tema de confianza en la economía. Entonces el tema de confianza afecta bastante el tema y el tema de la inversión. Nosotros ahora firmando TLCs, lo que miran los inversionistas es hasta dónde está la estabilidad del gobierno y el compromiso desde el gobierno central, departamental y municipal. En el Valle del Cauca hemos vivido situaciones donde inversionistas de la región pacífica, de Asia Pacífico, no acaban de asentarse en nuestro territorio porque no ven una voluntad y nos lo dicen, gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal. Entonces, este tipo de estadísticas dan un mensaje a los inversionistas y a la economía no favorable, claro. Y eso tiene que cambiar. Otra cosa que yo quería decir es que la oposición hay que hacerla desde el Congreso. Esto es una democracia y para eso está un Congreso, y los medios le dan mucha radio a la oposición que se hace desde fuera del Congreso, que lo está haciendo el expresidente Uribe. Entonces uno tendría que ver dentro del Congreso la oposición. Es bueno una democracia que haya oposición y que haya debate con argumentos, pero si la oposición se hace desde un Twitter, entonces eso es lo que también nosotros creo que los medios tienen bastante culpa ahí en tratar de manipular y darle mucha importancia a esos temas y no a los importantes críticos. Por lo menos la reforma a la justicia se hundió, pero la justicia está desbordada. Estamos en un país con una justicia muy débil, con muchos casos represados, con muchos problemas de arquitectura de la justicia, que es la base principal y de seguridad hasta para la misma economía del ciudadano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la justicia? Deberíamos estar preocupados es cómo fortalecemos el tema de la justicia, cómo ese error que se cometió del tema de la reforma de la justicia lo reparamos, pero se hundió
y no sabemos nada qué va a pasar con la justicia. Yo no quiero ser abogado del diablo ni mucho menos, pero sí quiero decir algo. Detrás de los grandes medios aquí en Colombia hay unos personajes, y esos personajes están tratando de dividir nuestro gobierno, y hay que estar, ojo, pendiente con esta situación, y le digo a cada uno de los televidentes. A propósito, vamos a ver la segunda nota correspondiente a qué dicen, algunos políticos, algunas personas, algunas encuestas en torno a la situación que se está viviendo. Vamos a ver la segunda nota del BTR. El presidente Santos también ha perdido el respaldo de los colombianos, pues en su primer año únicamente el 25% de los ciudadanos no apoyaban al mandatario. Actualmente la cifra se elevó al 48%. Son varias las decisiones, ¿cierto? El tema de lo que ocurrió con la reforma a la justicia, ¿cierto?, que colocó en calzas aprietas al gobierno nacional, lo mismo que al Congreso de la República. La competencia del gobierno frente a los hechos de violencia, y particularmente en lo que tiene que ver con la aparición de nuevo de la FARC en los diferentes sectores de la geografía del Valle del Cauca y de Colombia, han, por decirlo de alguna manera, desencantado a parte de los colombianos, que ve que eso va a afectar de una u otra manera a la economía, a la convivencia y al desarrollo social de Colombia. Hay que también manifestar que el gobierno del doctor Santos ha venido emprendiendo unas políticas importantes, hay que decirlo así, hay que reconocerlo, en materia de vivienda a través de la cartera que maneja el doctor Germán Vargas Lleras, donde se le están generando posibilidades a la gente de escasos recursos económicos de poder acceder a la vivienda. Es muy importante, ¿cierto? La encuesta determinó que el 54% de la nación está insatisfecha con la labor del presidente y estipuló que el área de relaciones exteriores es la mejor evaluada. La gente ha quedado muy inconforme. Yo pienso que en el tema de seguridad al presidente no le fue muy bien, solo le fue bien en la parte de las relaciones con el exterior, que es una política importante para nuestro país. Sin embargo, en el tema del empleo, en el tema de la seguridad, fue donde se rajó el presidente de la República. Yo considero que se tienen que hacer acciones muy importantes por parte del gobierno nacional en procura de mejorar y subir esos porcentajes. Asimismo, el 57% de los colombianos opinan que la inseguridad ha incrementado. Muy bien, ahí observamos opiniones de sectores vinculados a la clase política con respecto a si el presidente Santos ha tenido fallas en su ejercicio de gobierno causadas principalmente por el tema de justicia, por el tema de percepción de seguridad. Yo quiero inducir de nuevo el tema de la seguridad, porque me parece que la seguridad hay que decantarla. Una cosa es la seguridad vista desde la óptica del conflicto militar que atraviesa Colombia desde hace muchos años, y otra cosa la seguridad vista en el complejo de la delincuencia organizada y de la delincuencia común, que a final de cuentas es la que más termina afectando al ciudadano de a pie, al muchacho, como usted lo decía, doctor Patiño, que lo matan por robarle un BlackBerry o un telefonito cualquiera, ni siquiera BlackBerry, o simplemente por quitarle una bicicleta o quitarle una moto a una persona, o por bajarlo del carro, etcétera. Esa inseguridad es una inseguridad que acosa más y que termina siendo más oculta, porque es muy difícil de visibilizar. La gente queda atemorizada, queda aterrada cuando va a poner la denuncia. Eso es un viacrucis, poner la denuncia y que se logre detener al que hizo la trampa o la cosa o el atropello. Pero la seguridad vista desde lo militar es muy visible, porque hay muertos, porque hay bombas, etcétera. Yo voy a decir algo. Yo pienso que la mayor inseguridad de la que goza nuestro país, que la mayor inseguridad que tiene nuestro país es la que genera el expresidente Uribe en 140 caracteres. Esa es la mayor inseguridad que genera nuestro país, porque nos afecta internacionalmente, nos afecta nacionalmente y afecta la imagen directamente de la persona que nos está gobernando y que nosotros, para bien o para mal, elegimos hace unos años para que nos gobernara. Entonces, en mi concepto, la mayor inseguridad es la que genera Uribe. Uribe debería de hacer
este tipo de ¿cómo se llama?, de oposición al gobierno a través de un partido, a través de su partido y de los directivos de un partido, y no como él, como directa persona. Hay una cosita pequeñita sobre lo que dice el doctor James, doctor José Alberto, y es que fíjense que los medios no nos debemos prestar a este jueguito. Los medios no nos debemos prestar a este jueguito, y además, él siendo presidente de mucha experiencia, de 8 años, él debe saber que eso le está afectando internacionalmente a nuestro país. Para que no nos prestemos a ese jueguito, en el periódico virtual Un Pasquín, que lo edita el publicista Blado, él le hace una entrevista a Ernesto Báez, un paramilitar extraditado y detenido en Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de las bandas emergentes son en realidad emergentes o son simplemente continuidad de tropa que no se desmovilizó y quedó al garete, sin comandantes y sin plata, pero con las armas y con la disponibilidad de hacer cosas? Y contesta: yo pienso que las bandas emergentes no son más que paramilitares mal desmovilizados, porque estamos detenidos 3.000, pero se desmovilizaron 35.000. 35.000 no éramos los miembros de las autodefensas, jamás. Esa organización podía llegar a 15 o 16.000 combatientes. ¿Por qué se infló ese número? Óiganme bien, porque hubo una enorme irresponsabilidad en eso. Cuando se desmovilizó parte de la autodefensa del bloque Central Bolívar en Santa Rosa del Sur, por allá en el corregimiento de Monterrey, de allá hubo que devolver 4 camiones repletos de vagos, prostitutas, vendedores callejeros, que los apuntaron en las listas para que figuraran como desmovilizados y se pudieran ganar los 354.000 pesos que ofrecía el gobierno. Pero el gobierno anterior, el del Mesías Uribe, nos mostró que había limpiado al país de todo este tipo de bandolas de paramilitares y que ahora sí llegaba la santa paz al país. Miren lo que tenemos hoy. Se me nota el antiuribismo. Se le nota la oposición al señor Uribe. Pero volviendo a eso, es que yo creo que los medios, y lo que decía aquí Cristian, tienen el parlante puesto en los twitters de Uribe y sale noticia todos los días. Eso pasó una vez, yo vi al Espectador que dijo: no voy a publicar nada más de las FARC y de la guerrilla, y se declaró. Eso deberíamos hacer. A las FARC, entre más le publicaban, más sonaban internacionalmente, y hubo un momento en que los medios se pusieron de acuerdo y no vamos a darle más página a las FARC, más prensa a las FARC. Lo mismo pasa con el expresidente. El expresidente tiene que, a través de su partido, como lo decía James, hacer la oposición desde el Congreso, con debates. Pero si los medios vamos a esperar que dice Uribe todos los días en los 80 Twitter diarios, pues esto se va a volver el ataque del expresidente contra la defensa del gobierno y sus ministros. Entonces, ¿a qué hora vamos a gobernar y a ocuparnos de los problemas que estamos viviendo actualmente? Entonces, yo creo que es una responsabilidad del gobierno y de los medios, y llamar a los medios a que no leemos tanta prensa y nos preocupemos realmente por los problemas, y que la democracia tiene los instrumentos para que la oposición se pronuncie con argumentos, que es dentro del Congreso. No, Gustavo, y finalmente hago un aporte ahí, es que ¿cuántos ven el Twitter? ¿Cuántos se leen el Twitter y a cuánto les llega el Twitter? Entonces, la gran masa, que es el segmento 1 o 2 de la población, ni idea tiene que es el Twitter, no lee el Twitter, pero escucha, repercute lo que radio, televisión y prensa. Los medios, en especial la radio, entre otras cosas, sí, la misma televisión, que son los grandes medios masivos, que son todo el tiempo los que están diciendo qué pasa con el Twitter, pero la gran masa ni se entera qué es lo que pasa el Twitter a mutuo propio, ¿sí? Se entera a través de los grandes medios. Ahora, llevamos 2 años de gobierno. Faltan 2. Ya el presupuesto de inversión y del país se subió como en 40 billones de pesos. Se está prometiendo casi 50 billones de pesos de inversión. Lo que hay que hacerle seguimiento es que la inversión y las regalías que apenas se van a comenzar a desembolsar ahora comiencen a implementarse en proyectos y a ejecutarse en lo que están previstos. En Colombia los objetivos misionales son de servicio público. El problema es cuando se van a implementar. Lo que tenemos que hacer la ciudadanía y los gremios es vigilar que esos recursos y esos excedentes, que suman como 10 billones en regalías, se inviertan en todo el tema estructural que necesita este país, y que para lo cual fueron diseñados. De eso necesitamos preocuparnos, no de qué dice la oposición a través de Twitter. Claro. Si me permite, al aire voy a practicarle un ejercicio aquí al doctor James, doctor José Alberto. Hicimos una encuesta, me encantaría que me diera su opinión referente a la encuesta que hicimos el grupo de periodistas del informativo Nuestra Gente. Vamos a ver la nota.
Recuperar la credibilidad de los y las colombianas es una ardua tarea para el gobierno nacional, ya que según datos actualizados de la encuestadora Napoleón Franco, el pesimismo ante la problemática social llega al 68%. El presidente Santos le ha cogido fuerza a la guerrilla, entonces parece que como que la guerrilla quisiera dominar. De pronto creo que ha sido un tema más de no haberse asesorado, de no estar bien asesorado y bueno, errores que ha cometido al apoyar un Congreso que en su gran mayoría ha sido un Congreso bastante corrupto. Porque se desvinculó de Uribe. Bueno, realmente pues lo que he visto que el presidente Uribe tenía una propuesta y supuestamente Santos venía con eso inicialmente, ya después comenzó como a apartarse, a alejarse de las cosas que la seguridad que teníamos aquí en el país. Ya a raíz de eso yo creo que eso ha caído, de pronto es por eso. Pues la verdad, yo vengo de la costa. En la costa Uribe está ocupando el número 1. La política social en estos momentos ha decaído, la seguridad. No sé acá porque estoy de visita, pero en la costa ha bajado mucho la seguridad social. Nos hace falta Uribe. Pues la verdad es que creo que el problema de la guerrilla lo ha dejado, no le ha dado la importancia que se merece. La inseguridad que hay en el país, el problema del Congreso y varios problemas por ese estilo. Prácticamente el orden público. De pronto la inseguridad todavía que se está viviendo en este momentico otra vez. Bueno, principalmente me imagino yo que ha sido por todo lo que ocurrió en el Congreso o algo así, ¿no? No soy ciudadano colombiano, pero sí he percibido en los colombianos que no ha sido principalmente por esa razón, unos cambios que quisieron hacer de las leyes en el Congreso y inciden directamente en su gestión como presidente. No, pues tanta inseguridad, tanto desempleo que hay ahora en Colombia. Pues están afectando mucho la sociedad, ¿no? Por el problema de tanta delincuencia y todo esto que hay. Por eso que el país que hay tantos ladrones, tantos secuestradores, entonces necesitamos que Santos nos solucione esto. Porque Santos dice que la paz, pero aquí no hay paz, mami. La culpa es de Santos, con el respeto que usted merece. No sé, tal vez los uribistas no les ha caído muy bien, pero pues hay mucho más pueblo que está con él. Está provocando que los uribistas se meten en todos y no quieren a un presidente que está trabajando por el pueblo colombiano. Entonces ellos son enemigos del que hace las cosas bien. No, pues es que ahora como está la política, pues ellos ya toman una determinación y entonces pues la gente vive de una forma en que no comprenden a esta gente, a estos políticos. ¿Por qué no hicieron esta entrevista? Entonces quisiéramos que ellos aclararan, que fueran más claros en sus determinaciones. El desempleo más que todo, la gente se queja y, por ejemplo, he visto que están persiguiendo mucho a los vendedores ambulantes y pues la alcaldía debiera tener otra política porque pues no hay empleo y persiguen a la gente. Que la imagen del presidente Santos ha caído. ¿Por qué cree usted que se está dando eso? Porque la guerrilla volvió a tomar fuerza. Ahí tenemos una encuesta boca de urna. Esa es la encuesta de opinión en las plazas. La encuesta verdadera. En la calle. Bueno, yo no me voy a poner. En la encuesta allí que hicimos nosotros directamente. Pero coincide que fundamentalmente hay una enorme percepción de inseguridad en la gente. Claro. Más que todo es eso lo que predomina en el ciudadano corriente. Gustavo, en estos últimos minutos, si usted lo llamaran hoy de la Casa de Nariño y le dijeran como dirigente gremial, necesito que me dé 3 consejos, 3 sugerencias, ¿a qué me dedico? ¿Qué resuelvo? ¿Qué ataco como gobierno central? ¿Usted qué le diría al gobierno central? Lo principal para nosotros es la generación de empleo. Generando empleo se genera ingreso
Y entonces la mayor inseguridad que percibimos, que es de la juventud, que no tiene cómo ir a estudiar, que no tiene campos de recreación, que no tiene cómo controlar empleo, se bajaría. Creo que el secreto de todo gobierno es la inversión social y los empresarios estamos para eso, pero si no contamos con un apoyo del gobierno, con una banca que la riqueza la dedique a inversión en otras cosas y no al sector productivo, donde se genera empleo, donde los empresarios para adquirir un préstamo, el empresario del común, es muy difícil, y en la medida que no tengamos capital de trabajo no vamos a generar empleo. Yo creo que el mayor consejo es apoya al sector productivo, que es el que genera empleo, y a través de generar empleo va a generar ingresos y va a generar educación y va a haber más seguridad y vamos a pagar más impuestos y va a haber más inversión en recreación, en parques y en todo eso. Si a usted lo llamaran de asesor de la Casa de Nariño, dígame los 3 consejos que le daría Juan Manuel Santos hoy. No, yo lo resumo en uno solo y se llama inversión social. A partir de la inversión social se genera todo. Pero yo le quiero hacer un apunte antes de que terminemos la encuesta. Con respecto a la encuesta. Finalmente, lo que ustedes llaman encuesta, esto nos da un gran resultado, que es el que sale en la encuesta, en la gran encuesta, y es el tema inseguridad, es la percepción. Pero le quiero dejar como un aporte al canal, es lo siguiente: esto que ustedes realizan no es una encuesta, se llama un sondeo, es un sondeo de opinión. Y legalmente, para que lo sepan, ante el Consejo Nacional Electoral está prohibido que los medios de comunicación hagan encuestas. Los medios de comunicación pueden hacer sondeos de opinión. No encuesta, porque las encuestas son de las firmas y pertenecen a una metodología que obviamente no está aplicada en el sondeo. Claro que sí, porque el sondeo lo que está diciendo, el sondeo lo que está mostrando lo que piensa la gente, y la gente piensa que hay un problema con la inseguridad. Como recomendación al señor gobernador, al señor presidente, inversión social. Bueno, y usted, don Cristian, si dejara de ser periodista y fuera asesor del gobierno. No, la verdad es que ante todo yo busco la seguridad y ante todo la inversión social a nuestros colombianos, a nuestros compatriotas. Hay que trabajar, buscar los recursos necesarios para invertir en la sociedad colombiana, porque allí ya no va a haber más enfrentamiento, no va a haber más Twitter, no va a haber más problemas de digamos, lo que se está teniendo en estos momentos, y ante todo la gente se va a dedicar a estudiar, a capacitarse, a blindarse de los problemas que tienen y poder servirle a una comunidad, que es lo lindo que tenemos nosotros en Colombia, servirle a una comunidad como es la nuestra. Muy bien, amables televidentes, se nos ha acabado el tiempo. El informativo de nuestra gente de Canal 2 de la señal de Global TV en Cali, del Valle de Cauca, el Grupo Multisectorial y la Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán les han presentado a ustedes este informativo, este panel de opinión, de la mano de Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial, y de James Patiño Gallego, gerente de JPG, firma encuestadora, quienes nos han ilustrado, nos han ayudado a mirar desde otros ángulos, desde otras ventanas, el significado que ha tenido la llamada la gran encuesta de medios sobre la calificación desfavorable que aparentemente tiene el gobierno de Juan Manuel Santos. Recuerde que el propósito de este informativo es el de que usted se informe, para que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.